Muchas gracias por acompañarnos hoy para revisar este tema del libro, que es un tema muy bonito. Vamos a compartir aquí la pantalla. Bueno, vamos a ver que el primer libro o el primer, le llaman los expertos, soporte de lo escrito, fue la arcilla y posteriormente ya solidificada la piedra. No tenemos aquí este ejemplo de las tabletas de arcilla que se ha considerado la primera escritura, el primer sistema y de hecho el primer libro. Entonces, no sé si habrán escuchado de la escritura cuneiforme, que es precisamente que con una cuña, primero de vegetal y después ya con una especie como de hueso, ellos en la arcilla todavía no solidificada, hacían estas inscripciones. Este tipo de escritura de los sumerios en Mesopotamia se ha fechado en el cuarto milenio antes de Cristo. Y bueno, estas civilizaciones antiguas, Sumeria, Siria, también inventaron el arado, la irrigación, los 60 minutos de la hora, los códigos legales, y hay algunos expertos que dicen que también la rueda, así como las ciudades. Estas civilizaciones se encontraban entre el río Tigris y el río Éufrates, y realmente fueron civilizaciones bastante adelantadas que tenían toda la ciudad organizada e incluso construcciones de 10 pisos de altura. Posteriormente vienen estos manuscritos este no es el que sigue es este, que es la planta famosa del papiro que se daba a las orillas de Egipto y en algunos lugares de lo que le llaman la cuenca del Mediterráneo. Bueno, este soporte de lo escrito, que también hacían sus libros ellos, data del siglo IV antes de Cristo y desaparece aproximadamente en el siglo XI después de Cristo. Estos papiros los organizaban de esta manera. Aquí tenemos la planta, no utilizaban esta especie de follaje, sino utilizaban los tallos, los cortaban, los arreglaban cruzados para que tuviera más resistencia, los golpeaban para emparejarlos y después los alisaban con una especie de piedra. Estos papiros, que fueron muy comunes tanto en esta zona de Egipto y los exportaban, entre comillas, a Grecia, empezaron en el siglo VII antes de Cristo. Posteriormente bueno, aquí tenemos lo que hacían los egipcios con estos papiros e incluso los usaban en las momias cuando ya no los utilizaban para sus escritos que eran también legales, etcétera, de varios tipos, y de tal manera que ellos reciclaban estos papiros. Entonces tenemos aquí un soporte de lo escrito vegetal completamente. Posteriormente, en el año 150 al año 100 antes de Cristo, surge, aquí es como lo exportaban en estas especies de rollo. Después aquí tenemos surgen estos que son los pergaminos. Desafortunadamente hubo dijéramos, un problema de que no se pusieron de acuerdo, y en Pérgamo, que era uno de los lugares más comunes donde se hacía este tipo de soporte de lo escrito de animales, de corderos, de vacas, etcétera, resulta que un rey de Egipto que se encargaba de comerciar con el papiro, dejan de dárselo el papiro a otros pueblos también de la cuenca del Mediterráneo, y entonces surge como soporte de lo escrito el pergamino, que es un soporte en piel de animal, le quitan todo hasta que queda solamente la dermis, etcétera.
Ahorita vamos a ver con más detalle esto del pergamino. Los romanos, por su parte, usaban estas tabletas con una cera generalmente de color y un estilete metálico, como ven aquí. Esta parte era para escribir el alfabeto y esta otra parte era para alisar la cera, hasta que llega un momento en que ya no había cera y entonces tenían que otra vez poner nueva cera en sus tablillas, en esta especie de tablillas que ustedes ven aquí. Esta representación que está en Pompeya de este fresco, se ve claramente a esta mujer con su estilete, que sería este, y su tableta cubierta por cera, por parafina. Esto que pareciera una tableta, o sea, un iPad o una tableta de las contemporáneas, en realidad son estas tabletas que ellos usaban con la cera. Aquí tenemos, ya nos vamos hasta el siglo XV, en donde tenemos a los niños que les colgaban esas mismas tabletas para escribir, pero ya no eran de cera, o sea, de parafina. Aquí entramos un poquito a lo que es la Edad Media, que es la época en donde se desarrollaron los manuscritos iluminados de la Edad Media. Entonces tenemos la diferencia entre el Imperio Romano y la Edad Media, que es estas características del imperio y estas características de la Edad Media. Hay historiadores contemporáneos que hablan de que no se debería de usar el término Edad Media. El término Edad Media lo impusieron, por así decirlo, los renacentistas de Europa, cuando en realidad ahora los historiadores contemporáneos hablan solamente de edad antigua y edad moderna, y que la edad moderna empezó en el Renacimiento. Y se considera como final del Imperio Romano, de la Edad Media, perdón, se considera el descubrimiento de América y el descubrimiento de la imprenta por Gutenberg. Entonces, estas son las, dijéramos, los hechos históricos que marcan el final de la Edad Media y el inicio, pues la caída del Imperio Romano de Occidente, porque recordemos que el Imperio Romano de Oriente duró todavía casi 1000 años. Bueno, muy bien. Aquí tenemos cómo se generó dijéramos, cómo se pobló Europa a partir de tribus que vinieron desde esta zona del noroeste, del noreste, perdón, y entonces empezaron a poblar estos lugares que ustedes están viendo. Todos estos pueblos bárbaros, y se les llamaba bárbaros porque al articular, al decir palabras, hacían casi no abrían la boca, dijéramos. Entonces dijeron, esos son bárbaros porque hablan así, no porque fueran incivilizados, que además pues sí lo eran. Bueno, aquí tenemos los pueblos germanos. Muchas de estas tribus, entre comillas, peleaban unas con otras, algunas desaparecieron, algunas no, y de las que más, dijéramos, auge tuvieron fueron las tribus de los francos, que finalmente ocuparon lo que los romanos denominaban Galia, o sea, Francia. Aquí tenemos la diferencia entre el volumen y el caudex, que son de pergamino, de este soporte de lo escrito en piel de animales. Estiraban la piel del animal, la raspaban con estos instrumentos que tenían, le quitaban todo hasta dejar solamente la dermis, la remojaban y después ya la estiraban en estos artefactos que ustedes ven aquí, después ya lo cortaban. Así era como clasificaban el libro futuro. Verso era la parte, dijéramos, del frente, y recto era la otra parte, y con estos estiletes ellos marcaban el pergamino, que repito es la piel, y hacían estas marcas con estiletes que ya no se quitaban. Aquí tenemos cómo escribían, o sea, tenían una persona que era la que escribía y otra persona que era la que ilustraba.
Entonces aquí tenemos cómo ilustraban. Primero hacían estas marcas con el metal en el pergamino, que era una piel que aunque le hubieran quitado todo hasta la dermis quedaba muy gruesa, y después ya ilustraban. De tal manera que había el ilustrador, primero se hacía la letra, todo el texto, y ya finalmente se hacía la ilustración que acompañaba al texto y que de alguna manera enfatizaba ciertas partes del texto. Cubrían con unas capas de oro y con esto que se llama gesso, que es una sustancia que tiene un poco de albúmina de huevo, y después con unos pinceles muy finitos, pues entonces ilustraban ya el manuscrito, dando énfasis generalmente a lo que eran estas que se llaman letras capitulares, de tal manera que primero era preparar el pergamino, preparar la piel del animal, posteriormente subrayar, hacer estas rayas, posteriormente escribir el texto, los que se dedicaban a eso, y finalmente los ilustradores que no eran los que escribían. Aquí tenemos unas letras capitulares de algunos libros que les explico que de estos manuscritos iluminados de la Edad Media los hacían generalmente en los monasterios. Eran libros muy caros, generalmente eran de uso eclesiástico, aunque había personas que tenían suficientemente dinero para adquirirlos. Aquí tenemos los colores que se utilizaban y eran muy caros porque finalmente algunos de estas sales para pintar pues no eran de ahí, se las tenían que traer de otras partes muy lejanas de Asia. Y finalmente pues los empastaban, ¿no? Les ponían sus pastas adornándolos con piedras preciosas y semipreciosas. Aquí tenemos a uno de estos artistas escribiendo en este manuscrito con sus tintas, y aquí pues la persona que le paga, que es, dijéramos, pues no mecenas, sino realmente es el empleador, ¿no? Los libros de horas eran libros que se utilizaban en los monasterios, pero que algunas personas que no vivían en los monasterios querían rezar o hacer, dijéramos, esos rezos a la hora que lo hacían los monasterios. Entonces, por eso se llamaban libros de horas, porque estaban marcadas las horas del día a la que se hacían este tipo de rezos. Aquí ustedes pueden ver cómo los denominaban. Esto que estamos viendo aquí es el escritorio, scriptorium se dice en latín. Entonces el escritorio no es lo que ahora conocemos como una mesa, sino que el escritorio era todo esto que tenía incluso este mueble para colocar los libros. Los libros en esa época no se colocaban como los colocamos nosotros, así completamente verticales, sino que los colocaban inclinados. Aquí. Este personaje que es un rey, de Carlos V, usaban estas túnicas con la flor de lis, que por cierto la flor de lis no es francesa, es asiática. Bueno, después tenemos los evangelios más antiguos. Aquí ustedes pueden ver las fechas en el año 700, perdón, y aquí tenemos la evolución de estos libros religiosos, en donde se ve muy sencillo los trazos geométricos, ¿no? Toda la ornamentación. Posteriormente ya lo usan de una manera más rica. Recordemos que el latín se escribía solamente con mayúsculas. Y aquí tenemos otro manuscrito de otro tipo, en donde se ve como cualquier salterio, perdón, aquí está mal escrito, el salterio, están de alguna manera haciendo música. Aquí tenemos otro en donde ya se ven unas formas animales, si ustedes pueden ver acá, ya no es solamente, dijéramos,
geométricas como habíamos visto antes, sino que ya empieza la representación con animales. Aquí estamos viendo que estamos en el siglo VIII. Posteriormente, estas letras ya mucho más elaboradas. Y aquí tenemos un manuscrito islámico. Los manuscritos islámicos eran muy elaborados, tenían mucho esta simetría que estamos viendo acá, pero además los calígrafos no, es decir, no solamente se limitaban a escribir, sino también ilustraban, de tal manera que era un sistema muy diferente, tanto ilustraban como escribían el texto que vemos aquí central. Aquí tenemos estos otros manuscritos del siglo XI, desde el siglo XIII, en donde se ve como los Reyes Magos, en realidad no hay ninguno negro, no hay ninguno africano, por así decirlo, sino que todos son, aunque son de diferente tono de piel, no hay, fue hasta muy tardíamente que incluyeron a este rey negro. Y por otro lado, es casi imposible pensar que hayan sido reyes magos, porque en ese tiempo la magia estaba muy vedada, muy, dijéramos, pues muy mal vista, y de tal manera que un rey pues no podía ser mago al mismo tiempo, o era mago o era rey. Aquí están estos escribas en esta abadía. Los frailes generalmente tenían ayudantes, era un trabajo bastante pesado porque tenían que, ya cuando se empezaba a hacer de noche, tenían que, dijéramos, forzar un poco la vista, porque ya habían tenido la experiencia de que si utilizaban velas se quemaba pues casi todo el lugar en donde estaban trabajando, y entonces decidieron no utilizar ninguna vela. Aquí tenemos cómo es un manejo primitivo de la figura humana, porque por ejemplo esta es la madre de este rey y sin embargo pareciera como su hermana, de tal manera que no había todavía mucho detallar el rostro de las personas. Aquí tenemos otros salterios, nos vamos a ir un poquito más rápido. Aquí tenemos que estos manuscritos iluminados nos han ayudado a ver los usos y las costumbres, es decir, cómo vivían estas personas, qué hacían. Entonces aquí tenemos este arado que pareciera que lo estamos viendo desde una vista aérea, estas aves que se están robando las semillas que están sembrando, esta mujer que en realidad no estaba prohibido que las mujeres hicieran este tipo de labor. Ella había aprendido de su padre, se quedó viuda con 5 hijos y entonces pues ofreciendo aquí un manuscrito a este personaje noble, a ese duque. Aquí tenemos como esta representación es muy bonita en el sentido de que estas personas están barriendo las letras, las mujeres barren y los hombres cosechan, en el sentido de que se guardan las letras, ¿no? Como si las letras fueran objetos que estuvieran en un lugar a donde se pudieran barrer. Aquí tenemos cómo hacían el pan en esa época, ¿no? En el siglo XV, en los Países Bajos. Y estos manuscritos, como les explico, nos han ayudado a ver cómo eran las costumbres en esa época. Aquí tenemos otra construcción de un palacio, de un texto que se llama El camino a la pobreza o a la riqueza. Aquí tenemos una leyenda muy bonita de Melusina, que en las noches se transformaba en dragón una vez a la semana y que se había casado con un noble al que le pidió que no la viera el sábado, y entonces una vez que la vio, pues ya se convirtió en dragón y se tuvo que salir huyendo porque pues en ese momento, en ese tiempo era muy mal visto que pues los dragones, ¿no? En la Edad Media aportó los botones, los bancos que ahora conocemos, pues eran
eran bancos en donde se dejaba el dinero en un lugar y se recogía en otro lugar. Las gafas, los botones, la mesa, porque los romanos, si ustedes se acuerdan de alguna película, comían más bien recostados, no comían en mesas sentados. Bueno, este es ya dijéramos, el florecimiento de los manuscritos iluminados, en donde ya tienen mucho detalle. Aquí, por ejemplo, se ven los meses del año y ya tienen mucho detalle y ya los colores están perfectamente dominados. Aquí tenemos otros. Este, por ejemplo, que ya tiene mucho detalle, aquí ya aparece una especie de poblado lejano. Y aquí tenemos todavía estas reminiscencias antiguas de los griegos. Febo va en este carruaje, que es el dios de todo esto. Y bueno, después del siglo XII, ¿no? A finales del siglo XII ya se hacían en otros idiomas. Acordémonos que también surgieron las primeras universidades en la Edad Media, y empezó una evolución con la expansión de que las universidades empezaron también a publicar libros que ya eran con temas diferentes, obviamente, a los eclesiásticos, a los litúrgicos. Bueno, ahora vamos a pasar a los libros encadenados. Los libros encadenados, como ustedes ven aquí, son libros que en la Edad Media, a finales de la Edad Media, se tenían que encadenar porque se los robaban. Aquí tenemos cómo los ponían inclinados y no los ponían como nosotros los ponemos actualmente. Este es un lugar muy interesante, en este lugar en Reino Unido, en donde están todos los libros encadenados, como ustedes pueden ver aquí. Todos estos libros encadenados están tal como estaban en ciertas partes de Europa, y que en este lugar se han concentrado estos libros encadenados. Aquí tenemos el lugar de Reino Unido donde están, la catedral, y cómo en esa biblioteca tan sui generis están estos libros encadenados, que se tenía que quitar este tubo, sacar la cadena y entonces ya sacar el libro, que se podía ver pues ahí mismo. Aquí tenemos otros ejemplos de los manuscritos iluminados, en donde se ve pues las guerras entre los cruzados, que tenían sus marcas especiales, y también en los escudos y los de los pueblos a los que iban a pelear. Aquí tenemos también estas representaciones de cómo eran las batallas, todo esto en manuscritos. Y aquí tenemos este libro flotando de los albigenses, que eran un grupo en Francia, que fueron a presentarle al Papa unos escritos diciéndole que ya estaba muy distorsionado, bueno, que algunos de los sacerdotes ya estaban cayendo en mucho lujo, tenían caballos, tenían sirvientes, y que eso no era lo que se había predicado inicialmente. Y entonces el Papa, pues desafortunadamente, manda un grupo de cruzados a matarlos. Pero antes ponen estos libros, los libros dijéramos, del cristianismo, y los libros de los albigenses, que eran libros en donde estaban las sugerencias que le habían hecho a este Papa, para precisamente que no llegaran a tener estos excesos algunos pues sacerdotes. Y entonces, para demostrar que los libros del cristianismo eran los buenos, entre comillas, flota, como pueden ver aquí, retando cualquier ley de gravedad a los libros de los albigenses. Muy bien, los libros de horas están en estos lugares, en museos, en escuelas, fundaciones y galerías, y en bibliotecas. Bueno, después, cuando pasaron del papiro al pergamino, pues
pues, perdón, del pergamino al papel, pues a muchas personas tuvieron esta reticencia a utilizar el papel. Sin embargo, reemplaza al pergamino en el siglo XIV y los chinos nuevamente se adelantan a fabricar el papel. Bueno, y inventan la imprenta con estas letras o que les llaman tipos móviles, ¿no? De arcilla y de material adhesivo. Pero los coreanos hacían estas letras de bronce, o sea, estos tipos móviles para poder imprimir los libros. Entonces, se ha demostrado que este es el primer libro con tipos móviles y no es el de Gutenberg. 78 años antes de la invención de la imprenta de Gutenberg, se hicieron estos libros coreanos. Este libro pues está en la Biblioteca Nacional de Francia y el gobierno coreano ha querido rescatarlo porque realmente pues es un tesoro del siglo, ¿no? Finales del siglo XIII y siglo XIV, y desafortunadamente pues no han logrado que se los regresen. Y Gutenberg, como les digo, 78 años después, utilizó estos tipos móviles que están aquí para imprimir la Biblia. Entonces aquí lo tenemos. Después él se fijó en cómo las personas que hacían el vino prensaban la uva ya con unos aparatos de madera, y entonces el genio de Gutenberg fue que utilizó su prensa de madera, que está aquí, modificó las tintas, le llevaron el mejor papel que había en ese tiempo en Europa, que no era en Maguncia, en donde él vivía, y como su familia era de personas que manejaban los metales, pues entonces él juntó, ¿no? Ese fue su mérito, de unir varias, dijéramos, perfeccionar las técnicas y hacer su imprenta. Les decía que la imprenta original no es esta que está en el Museo Gutenberg, esta es una réplica. Y bueno, aquí se ve cómo ya era el trabajo más elaborado. Estas son las Biblias que se imprimieron primero. Obviamente, las letras fueron las que se imprimieron con la imprenta de Gutenberg, pero todos estos adornos de color pues fueron hechos a mano. Ok, entonces aquí tenemos otro tipo de imprenta, en donde ya está aquí el papel, etcétera, ya más elaborado, con más personas interviniendo en el proceso. Y aquí tenemos cómo duró mucho tiempo este tipo de impresión en los tipos de metal. Porque resulta que en los tipos de madera y de arcilla pues se gastaban rápidamente. Llega a su máximo esplendor la impresión con ese tipo de tipos móviles con Alberto Durero en el siglo XVI. Después ya viene todo lo que es la mecanización del proceso, en donde ya intervienen muchas personas. Todavía aquí se ve una imprenta tradicional, pero para dijéramos la hoja, y ya para replicar la hoja ya se utilizaban estas grandes máquinas. Aquí tenemos una para fabricar el papel, de tal manera que ya se inició la industrialización. En este Museo Gutenberg tienen esta exposición permanente de Asia, en donde se ven este arte de los japoneses. También en ese Museo Gutenberg tienen el arte de los del Islam, que realmente es un arte muy fino y muy admirado por las personas que saben de esto. Aquí tenemos algunos ejemplos del Islam, en donde les explico que tanto el escriba como el ilustrador eran el mismo. O sea, el ilustrador no era ilustrador, sino también era calígrafo. Aquí tenemos el detalle exquisito que estas personas lograron tener en sus trabajos. Aquí tenemos el detalle de este pajarito aumentado en esta ampliación, igual este animalito acá.
Y como ustedes pueden ver, es un trabajo muy, muy fino el de los del Islam. Aquí tenemos otra representación de esta cultura del Islam muy notable, en donde tenemos esta amplificación en la que se ve como de la ilustración original viene la firma de la persona que colaboró en este manuscrito. Y aquí tenemos la firma del otro, en esta especie como de piedra. Tenemos la firma de la otra persona que colaboró. Entonces los dos eran tanto calígrafos como ilustradores. Aquí tenemos otros ejemplos, también muy, muy detallado el trabajo de estas personas. Aquí tenemos otros ejemplos. Como ustedes pueden ver, gustaban mucho de estos motivos simétricos y geométricos. Aquí tenemos otra composición. Y aquí ahora vamos a pasar a las pinturas en el borde del libro. Este es el borde del libro y entonces con una especie de pinturas de acuarela hacían esta representación. Cuando el libro estaba cerrado se veía dorado porque de alguna manera ellos ponían, después de haber hecho esta pintura, una capa dijéramos, de pigmento dorado. Entonces, esto era un trabajo pues ya de los encuadernadores. Están ahora en universidades para que uno los pueda apreciar, sobre todo en este lugar, en esta biblioteca de la Universidad de Indiana, en donde se pueden ver incluso por temas los libros que están decorados de esta forma, ¿no? Aquí tenemos otro del siglo XIX, esto ya es más tardío, ¿no? Este tipo de ilustraciones en la orilla del libro, también en esta posición vertical. Y ahora pasamos a los libros escultura o libros alterados. Esto es muy importante. Se realizan con libros que estaban destinados a ser destruidos o reciclados. De tal manera que hay personas que cuando los ven se impactan de que dicen, ¿cómo le pudieron hacer esto al libro? Pero ese libro iba a ser destruido de todas formas, como esto. Bueno, quiero que vean esta persona, Guy Laramie, es un canadiense que ha hecho cosas maravillosas. Hay libros que enseñan cómo se puede hacer esta técnica de libro alterado. Obviamente estos libros los consiguen en lugares en donde ya o los van a reciclar o los van a tirar. Aquí tenemos otro ejemplo también de este artista, ¿no? Aquí tenemos otro. Este tipo de arte les gusta mucho a los jóvenes. Aquí tenemos este otro hecho con 5 libros y aquí tenemos el detalle, parte del detalle, que aquí vemos una especie como de lago y aquí una escalinata. Tenemos aquí otro hecho con 5 libros también, en donde ellos usan unas técnicas dijéramos, como un soplete, hagan de cuenta que queman ciertas partes del libro nada más. Aquí tenemos que ya lo habíamos visto, es muy parecido. Aquí tenemos este otro en donde simulan pues los paisajes, los valles, las montañas, etcétera. Aquí sí se pusieron a trabajar con una enciclopedia que no sabemos si está completa o no, para poder representar todas estas estructuras, dijéramos, inspirados en la naturaleza. Aquí tenemos un libro con un oleaje. Aquí tenemos otro que era seguramente el tema era de astronomía. Aquí tenemos otro en donde ya ponen una pantalla.
una pantalla para terminar, dijéramos, la decoración de lo que es el libro. Aquí tenemos muchos libros que también fueron alterados para poder ilustrar esto que están ustedes viendo. Aquí tenemos otro estilo de este artista estadounidense. Aquí tenemos otro diferente en donde están como acomodados de esta manera los libros, en que combinan blanco y negro con color. Aquí tenemos este otro de este autor o de este artista norteamericano. Este otro muy ingenioso de este artista de Taiwán, en donde ponen como si el libro fuera una especie de tocado en cada uno de los maniquís. Y finalmente esta escultura a base también de libros, porque el chiste de estos, dijéramos, el mérito de este tipo de obras es que sea elaborada con papel de libros. Y aquí utilizaron, increíble, ¿no? 3,500 libros para poder, aquí está, 3,500 libros para poder elaborar toda esta especie de muro que después ya fueron tiñendo, ¿no? Con diferentes colores. Bueno. Pues esta es la plática. Si tienen alguna duda, bueno, aquí viene lo del libro Pop-Up, que es un libro que son estos libros que los abres y entonces se hace una forma como tridimensional, ¿no? Estos son unos sitios recomendados de todo lo que estuvimos revisando, de manuscritos, del libro coreano, y pues les damos las gracias por habernos acompañado.